Queridos hermanos y hermanas, los saludo fraternalmente en el amor en Cristo. Quisiéramos compartir con ustedes la palabra del Señor en estos momentos en que la humanidad toda está en una oscuridad y pareciera que nos rodea la muerte. Es un enemigo invisible, este coronavirus, que está en todas las naciones, pero que a la humanidad la ha sacudido, le ha dado más que todo la muerte, y ahora la humanidad toda clama porque haya una vacuna, porque esta pandemia se vaya. Muchos de nosotros hemos perdido amigos muy queridos, familiares, cercanos en estos momentos. Por eso es que ahora más que nunca debemos nosotros orar al Señor y clamar a Él por su misericordia. Y por eso en este momento quisiéramos nosotros compartir con ustedes un poco del ministerio del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, llamado el profeta llorón. Recordemos que Jeremías empezó su ministerio muy joven. El Señor lo llama a los 15 o 20 años, como dicen algunos exegetas, pero lo llama y le dice que Él lo ha escogido como a su profeta. Y Jeremías le responde y le dice: Señor, soy muy niño para tomar este camino. Recordemos también que muchos profetas no quisieron aceptar el mandato del Señor. Como Moisés también le dijo: Señor, no conozco, no soy dueño de la palabra, porque Moisés era tartamudo. Pero cuando el Señor nos escoge, no hay cómo negarse. Y hay muchos de nosotros que nos ha escogido y que no escuchamos el llamado del Señor. ¿Y qué les respondió a Jeremías el Señor cuando él le dijo: soy muy niño? Y el Señor le dice: oh, no eres niño, yo te he escogido. Y aunque seas niño, tú tienes mi palabra. Y le responde así Jeremías 1:5. Jeremías, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Cómo negarse este mandato del Señor? Jeremías finalmente, ante tanta negativa, el Señor le puso su mano en la boca y le dio poder. Y no solo poder, sino que le dijo que Él lo protegería siempre. ¿Y qué era un profeta y qué es un profeta? Un profeta es aquel que transmite la palabra del Señor, la voluntad del Señor. El Señor escoge a sus profetas y sus profetas transmiten lo que el Señor quiere que escuche su pueblo. Jeremías fue uno de ellos. Jeremías tuvo un ministerio bastante largo, 50 años. Pasó 3 reyes. Pero como a todo profeta, le tenía la misión de señalar a su pueblo que no se apartaran del camino a Jehová, que no adoraran dioses falsos, que no tuvieran ese ofendar a dioses falsos y esclavizar al pueblo. Por eso le señalaba a los reyes su injusticia. Y por esto fue también perseguido Jeremías, igual que otros profetas. Pero lo que más provocó la ira de los reyes es que Jeremías vaticinó la toma de Judá por Babilonia. Y vaticinó que Babilonia iba a destruir el templo y no iba a quedar nada. Y vaticinó también el exilio. Y por esto le dijo al rey que no se apartara y que no combatiera contra Babilonia. Pero fue acusado por esto, porque ese mensaje lo llevaba el Señor, fue acusado el pobre Jeremías de traición. Y traición
era muy castigada, como hoy en día. La traición a la patria es muy castigada. En muchas legislaciones la traición a la patria está castigada con la muerte. Y Jeremías fue encarcelado, fue apedreado. Y estando en el hoyo de la cárcel, Jeremías, al igual que muchos de nosotros, cuando se hace oscuridad, cuando vemos que nuestra vida se cae a pedazos, cuando vemos que estamos en una oscuridad total, en la pesadilla de la vida, el Señor le dice y le contesta en Jeremías 33:3, le dice, contestando a sus oraciones, clama a mí, le dice el Señor, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Como ahora nosotros encontramos en una oscuridad, en el miedo a la muerte, en el miedo a enfermarnos, en el miedo que nuestros seres queridos se enfermen. Y tal vez tú, que nos escuchas, querido hermano, hermana, estás sin empleo, estás en la desesperación económica, hay familia que mantener, o hay algún hijo en el vicio, ¿no? En las drogas. Hay pues oscuridad. Y entonces nos sentimos tan angustiados, ¿no? Porque la angustia es algo que nos oprime, que clamamos. ¿Y qué es clamar? Clamar es el grito, es un grito de pedido, de auxilio. Eso es clamar. Y hoy más que nunca debemos clamar en nuestras oraciones al Señor su misericordia. Porque el Señor nos responde y nos dice, ¿no? Clama a mí y yo te responderé, ¿no? Y no solo te voy a responder, sino que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque, hermano, hermana, si usted tiene la fe en el Señor, si usted ora y clama, va a encontrar respuestas que usted no se esperaba. Hoy estás sin empleo, hoy estás enfermo, hoy estás en el vicio, pero de la mano de Cristo, de la mano de Cristo saldrás a la luz, y del callejón sin salida en que tú te encuentras perdido, o en el que tú crees que estás perdido, se te presentará la venida, una venida inmensa en la vida, pero con la fe y la confianza en el Señor, y orando y clamando a Él, porque el Señor nos dice que Él nunca nos abandonará. Y te repito, hermano, Dios no nos abandona, porque Dios nos ama. Puedes creer o no creer, puedes rechazar al Señor, pero igual Dios te ama, porque el Señor que amó a la humanidad, por ese amor entregó a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para la salvación ¿de quién? De los pecadores, de nosotros los pecadores. ¿Y tú crees que hoy en día el Señor, que es un Dios de amor, que dio a su Hijo unigénito para la salvación de los pecadores, hoy en día en su amor no va a escuchar el clamor de su pueblo, el clamor de nosotros que somos somos pecadores? El Señor escucha nuestras oraciones y el Señor sabe el momento en que te habrá a responder. Porque ¿qué le pasó a Jeremías? Un hombre de mucha fe, 50 años perseguidos, hermanos. ¿Qué hombre puede aguantar tanto tiempo? Un profeta que le fue fiel al Señor, un profeta que fue desde joven, profeta, pero fue perseguido por denunciar las injusticias, como muchos hombres hoy en día. Muchos hombres en la historia de la humanidad está escrita de presos, de asesinatos, de muerte, de aquellos que han clamado justicia y han señalado la injusticia de aquellos que gobiernan, de aquellos que tienen el poder político. Lo mismo le pasó a Jeremías. Pero Jeremías no fue eliminado, sino que Jeremías vio con profundo dolor, por eso se llama el profeta llorón, porque Jeremías lloró amargamente cuando vio
que el templo de Jerusalén, el templo del Señor, fue arrasado por Babilonia, fue destruido totalmente, y aquello que él consideraba y que el pueblo consideraba lo más sagrado, fue destruido, fue llevado a Babilonia. Su pueblo fue llevado al exilio, a una nueva esclavitud, por no escuchar al Señor, por no arrepentirse. Es como tú, hermano, ¿cómo te sentirías si en tu casa en algún momento entran y se llevan absolutamente delante tuyo, mirando tú las cosas más preciadas que tienes en tu casa? Tus recuerdos, tus fotos, tus bienes materiales, tal vez tus títulos, tus libros, y tú miras y destruyen tu casa delante tuyo y la queman. Y encima tu familia es llevada a servir a otros. ¿No llorarías tú también? ¿No protestarías tú? ¿No renegarías tal vez del Señor? Viendo que en tus propios ojos se destroza tu casa por otros que han invadido tu casa. Lo mismo le pasó a Jeremías, el lugar más sagrado. Por eso es que lloró Jeremías. Lloró inconsolable por el pueblo que no había escuchado su palabra y porque el templo de Jerusalén, aquel templo sagrado, fue destruido. Pero Jeremías no renunció al Señor. Más al contrario, Jeremías fue sacado de la prisión. El rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia ese tiempo, que destruyó el templo de Jerusalén, lo sacó a Jeremías de la prisión. Y Jeremías fue llevado, dicen algunos relatos, a la fuerza a Egipto, donde terminó sus días, a la fuerza por el pueblo que escapó, porque tenemos que pensar que unos fueron llevados al exilio, otros se quedaron y otros escaparon hacia Egipto. Pero Jeremías hasta el último momento clamaba al Señor, oraba al Señor, fue fiel al Señor hasta el último momento de su vida. Y hoy, hermano, hermana, yo te animo a lo siguiente, a que reflexiones y pienses. ¿Cuánto has recibido del Señor? ¿Cuántas bendiciones hemos recibido? Hemos recibido bendiciones de familia, hemos recibido bendiciones tal vez de un buen empleo que ahora lo has perdido tal vez. Has recibido hijos sanos, tienes el amor de tu familia, has conocido el amor, muchos no han conocido el amor de una familia, ¿no? Tanta bendición, y ahora le vas a reclamar al Señor porque crees que no estás bendecido. Es el momento que más debemos ser fieles al Señor, porque el Señor solo espera que nosotros lo reconozcamos como su Salvador y que oremos y que clamemos y perseveremos para estar en el camino de salvación. Pero hoy necesitamos clamar, arrepentirnos, así igual que cuando nuestro Señor Jesucristo les preguntaron cuáles son las señales del fin, en Mateo. ¿Qué respondió nuestro Señor Jesucristo? Dijo: a este pueblo duro de corazón solo le va a ser dado las señales de Jonás. ¿Y cuáles eran las señales de Jonás? Recordemos, Jonás, un profeta, que es mandado por el Señor hacia Nínive, para decir a ese pueblo de Nínive, un imperio muy grande en ese tiempo, un pueblo muy poderoso, muy guerrero, muy feroz, a decirles que el Señor había decidido destruir Nínive por su corrupción, por sus pecados, porque adoraban dioses falsos y el mal reinaba. Hoy, igual que hoy en día, el mal está reinando. No hay país que se libre de corrupción. No hay país que no sufra su pueblo, que no esté sojuzgado y que no haya explotación del hombre por el hombre. Pero Jonás tuvo miedo y retrocedió, como sabemos, y fue tragado por la ballena. Después de 3 días fue arrojado de la ballena, pero llegó a Nínive y con miedo
predicó. ¿Y qué pasó en ese pueblo de Nínive? El pueblo de Nínive lo escuchó, el pueblo, no las autoridades. Inicialmente el pueblo. Y el pueblo se arrepintió. Él hizo caso a Jonás y levantó ayuno, se echó de cenizas. Y cuando el rey y las autoridades escucharon qué pasaba en su pueblo, ¿qué hizo el rey y esas autoridades? Fueron también humildes y se conocieron en Jonás que tenía la verdadera palabra del verdadero Señor. Y también ese rey se arrepintió, se echó cenizas y todas las autoridades y entraron en ayuno y ordenaron mediante edicto que todo el pueblo clamara la piedad y la misericordia del Señor. Y el Señor escuchó el clamor de Nínive y fue perdonado Nínive y no fue destruida Nínive. Hoy en día también debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos dice: a este pueblo duro de corazón, solo las señales de Jonás. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros debemos arrepentirnos. El arrepentimiento, la oración, el clamor al Señor, pidiendo su misericordia, y tendremos su perdón y siempre tendremos su amor, porque el Señor no nos abandona y debemos reconciliarnos con el Señor. Es muy importante, hermano, hermana, hoy en día, más que nunca, la muerte te puede sorprender. Cualquiera de nosotros puede enfermarse, la muerte puede sorprendernos. ¿Estás reconciliado tu hermano, hermana, con tu familia? ¿Estás bien con tu esposa? ¿Estás reconciliado con tus hijos, con tus hermanos, con tus vecinos? Es momento también de meditar que nosotros debemos pedir perdón y dar perdón, reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nuestros semejantes y reconciliarnos con nosotros mismos. Queridos hermanos y hermanas, los animo siempre a levantar oración, hoy más que nunca. Clamemos al Señor, para que el Señor escuche a su pueblo y en su infinita misericordia aparte esta pandemia de la humanidad y nos otorgue sanidad. Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Oremos. Amado Padre, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones. Y te pedimos, Señor, hoy más que nunca, que escuches el clamor de tu pueblo, Señor. Tú que eres Dios de amor, tú que por ese amor diste a tu Hijo unigénito para salvar a los pecadores. Hoy los pecadores, Señor, te piden que por ese amor pongas tus manos en la humanidad, pongas tus manos en cada uno de nosotros para otorgarnos sanidad, Señor, y apartes esta pandemia. Y además, Señor, te pedimos también que pongas tus manos para que haya más justicia en este mundo, para que tengas misericordia por todos aquellos hermanos que están en condición de calle, por aquellos migrantes, por todo aquel que sufre, Señor. Sufre la injusticia de este mundo. Y haz que nosotros, los cristianos, seamos también digno testimonio y podamos ayudar a los demás. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos y hermanas. Amén.